Hoy vamos a ver de momento lineal, impulso y choques el problema resuelto número 10. Posición final de una parte de la bala de un cañón. Una bola de 18 kilogramos de un cañón es disparada a 200 metros por segundo con un ángulo de 45 grados respecto al horizontal. Cuando la bola alcanza su máxima altura, estalla en dos pedazos de igual masa, cayendo uno de los pedazos verticalmente con velocidad inicial 0. Si la resistencia del aire es insignificante y el terreno es plano, calcular a. ¿Cuál es la posición final de la otra parte de la bola con respecto al cañón? B. ¿Cuánta energía se libera en la explosión? Bien, tenemos este cañón que va a disparar a la bola a 45 grados con respecto a la horizontal y cuando llega a la parte más alta la bola explota en dos. Entonces lo que tenemos que hacer, nos dicen que esta bola cae verticalmente hacia abajo y la otra hay que calcular a qué distancia cayó. También tenemos que ver qué energía se disipó cuando explotó la bola acá arriba. Entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos el cañón, tenemos las dos partes de la bola, nos dan la velocidad inicial de la bola, que son 200 metros por segundo. Vamos a poner el eje X y Y como se muestra. Y este ángulo de inclinación que tiene el cañón son 45 grados. Este ejercicio es bastante largo, lo vamos a resolver por paso. Primero vamos a calcular cuál es la altura máxima que alcanza la bola. Después vamos a calcular cuánto tiempo se demora en caer este fragmento de la bola después de explotar. Con ese tiempo podemos calcular a qué distancia se produjo la explosión. Después vamos a aplicar el principio de conservación de momento lineal para ver cómo cambia la velocidad en el eje X de este fragmento de la bola y poder calcular esta distancia desde la explosión hasta donde cae. Entonces, fíjense que el tiempo que se demora en caer de la altura máxima de esta bola es el mismo tiempo en que se demora en moverse toda esta distancia. Y va a ser el mismo tiempo en que se demora en mover esta distancia hasta que cae este pedazo de la bola. ¿Por qué? Que la velocidad tiene una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Entonces en el eje Y solo actúa la aceleración de la gravedad y en el eje X no hay aceleración. Entonces la velocidad en el eje X de la bola va a ser constante hasta la explosión. Después la explosión va a cambiar, pero se va a mantener constante hasta que caiga. Pero en el eje Y se va a estar acelerando. Entonces, como en el eje Y hay aceleración, vamos a calcular cuál es el tiempo en que cae, que va a ser el mismo para las dos bolas, como vimos en el video de teoría de proyectiles. Entonces, como hacemos siempre, vamos a anotar los datos. Tenemos que la masa de la bola son 18 kilogramos, la velocidad de la bola son 200 metros por segundo, el ángulo alfa son de 45 grados, que es el ángulo de disparo. Estos son los datos. Y la incógnita es cuál es la posición final de este fragmento de la bola y cuál es la variación de energía cinética cuando se produce la explosión de la bola. Ahora que tenemos identificados los datos y la incógnita, vamos a plantear de cinemática la ecuación de velocidad para calcular cuál es la altura máxima que alcanza la bola. Fíjense que esta ecuación está en el eje Y y la velocidad en el eje Y, si nos fijamos, ponemos el eje X y el eje Y como se indica. A este vector proyectamos en el eje X y la componente X es la velocidad de la bola. Y proyectamos este vector en el eje Y y la componente Y de la velocidad de la bola, que es la que vamos a usar en esta ecuación. Entonces, fíjense que la altura máxima se alcanza cuando, acuérdense que siempre está actuando la gravedad hacia abajo. Entonces, la bola sale con esta velocidad, pero mientras va subiendo, esta velocidad se va reduciendo hasta que se reduce a cero por la aceleración de la gravedad. Justo en ese instante se alcanza la altura máxima. Entonces, cuando obtenemos la altura máxima, la velocidad en el eje Y es 0. Entonces, este término lo eliminamos. También la altura 0, fíjense que el cañón está en el nivel de referencia. Acuérdense que esto es un croquis, está representado a escala, un dibujo para interpretar el problema. Entonces, Y0 es 0, y acá la incógnita es la altura Y. Entonces, este término que está en estelar de igualdad positivo lo pasamos a estelar de igualdad restando, y a 2 por la aceleración en Y que está multiplicando ahí lo pasamos a estelar de igualdad dividiendo y nos queda que la altura máxima
que es cuando la velocidad es 0, es igual a menos la velocidad inicial en el eje y al cuadrado dividido 2 por la aceleración en el eje y. Bien, donde está la velocidad en el eje y inicial, vamos a poner 200 metros por segundo, que es la magnitud de este vector, por el seno de 45. Fíjense que el cateto opuesto de este triángulo rectángulo elevado al cuadrado por 2 por la aceleración, pero la aceleración que actúa es la de la gravedad, que es hacia abajo, y pusimos el eje y hacia arriba, entonces nos queda menos 9,80 metros por segundo al cuadrado. Entonces hacemos esta cuenta, fíjense que menos se simplifica con menos, y nos queda 200 metros por segundo por el seno de 45 grados elevado al cuadrado, dividido 2 por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Hacemos esta cuenta y nos da que la altura máxima de la bola es 1020 metros. Bien, fíjense que 1020 metros lo vamos a poner acá arriba, que es la máxima altura que alcanza la bola del cañón. Y lo que vamos a hacer ahora es calcular cuánto tiempo se demora en caer desde esa altura esta parte de la bola. Entonces, usamos la ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que vimos en la video de teoría de cinemática, que nos dice que la posición en y igual a la posición 0 más la velocidad inicial en el eje y por el tiempo más un medio de la aceleración en el eje y por el tiempo al cuadrado. Fíjense que y va a ser 0 porque va a ser cuando este fragmento de la bola cae al piso. Y 0 son 1020 metros. Entonces la velocidad, fíjense que es 0 porque nos dice, esta no es la velocidad de la bola cuando sale del cañón, sino es la velocidad de la bola en el eje y cuando empieza a caer después de la explosión. Y si se fija nos dice que cuando la bola alcanza su máxima altura, estalla en dos pedazos de igual masa, cayendo uno de los pedazos verticalmente con velocidad inicial 0. Entonces este término se elimina. La aceleración es la de la gravedad, que es menos 9,80 metros por segundo al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a despejar al tiempo, que es lo que queremos. A este término lo pasamos a este lado de la igualdad restando. Al 2 lo pasamos a este lado de la igualdad multiplicando. Y a la aceleración en el eje y lo pasamos a este lado de la igualdad dividiendo. Y aplicamos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad para despejar el tiempo. Fíjense que nos queda que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de menos 2 por la altura inicial dividido la aceleración en el eje y. Acá reemplazamos, como dijimos, 1020 metros y menos 9,80 metros por segundo al cuadrado y nos queda que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de menos 2 por 1020 metros dividido menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Hacemos esta cuenta y nos da que el tiempo en caer son 14,4 segundos. Es el tiempo en que se demora en caer este fragmento de la bola. Bien, fíjense que a la vez es el tiempo en que se demoró en moverse toda esta distancia en el eje X. Vamos a calcular qué distancia es la que se produjo la explosión. Vamos a aplicar de vuelta la misma ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de posición que vimos en los videos de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que nos dice que la posición de la explosión va a ser igual a la posición 0, que es 0 porque el cañón está en el origen de coordenada, más la velocidad inicial en el eje X, que va a ser los 200 metros por segundo. Los 200 metros por segundo, que es la magnitud de este vector, por el coseno de este ángulo, que son 45 grados, por el tiempo de la explosión, que son 14,4 segundos, más un medio de la aceleración en el eje X por el tiempo elevado al cuadrado. No hay aceleración en el eje X. Bien, este término lo eliminamos. La velocidad en el eje X inicial va a ser la proyección de este vector velocidad en el eje X, que es la magnitud, que son 200 metros por segundo, por el coseno de este ángulo, que son 45 grados, por el tiempo. Y fíjense que no hay aceleración en el eje X, entonces este término también lo eliminamos. Nos queda que la posición de la explosión es 200 metros por segundo por el coseno de 45 grados por 14,4 segundos, que son 2036,5 metros. Bien, fíjense que la posición de la explosión en el eje X es 2036,5 metros. Bien, nos venimos acá. Este primer fragmento de la bala cae a los 2036 metros. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver la velocidad inicial hasta la explosión. En el eje X las conocemos, pero no sabemos qué pasa después de la explosión. Fíjense que esta posición final va a ser esta posición más lo que avanzó en caer. Entonces, para hacer esto nos queda que la posición final es igual
a la posición de la explosión más la velocidad de la explosión en el eje X por el tiempo. Después que explota, a qué velocidad se mueve este fragmento de la bala. Lo que vamos a hacer es aplicar la conservación del momento lineal en el eje X para ver cómo varía esta velocidad inicial después de la explosión. Entonces nos queda que la masa de la bala por la velocidad de la bala en el eje X, que esto es antes de la explosión, tenemos solamente a la bala entera, a la bola entera, como le quieran decir, es igual a la masa de la bala dividido 2, que es este fragmento, por la velocidad de la parte A en la posición 2, por la velocidad de la parte A de la bala después de la explosión, más la masa de la bala dividido 2, que es este fragmento, por la velocidad de la parte B de la bala en el eje X después de la explosión. Bien, la masa de la bala se simplifica y fíjense que este fragmento en el eje X no tiene velocidad después de la explosión, cae derecho, dice el enunciado. Entonces todo este término lo eliminamos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a despejar a la velocidad de la parte B de la bala después de la explosión y vamos a pasar a este 2 que está dividiendo a la igualdad multiplicando. Entonces nos queda que la velocidad de la parte B de la bala después de la explosión es igual a 2 veces la velocidad de la bala en el eje X antes de la explosión. Entonces simplemente vamos a reemplazar 200 metros por segundo por el coseno de 45 grados y nos queda que la velocidad de la bala después de la explosión es 2 por 200 metros por segundo por el coseno de 45 grados. Hacemos esta cuenta y nos da que la velocidad de la parte B de la bala en el eje X después de la explosión es 282,8 metros por segundo. Fíjense que aumentó. Entonces ya tenemos después de la explosión a qué velocidad se mueve este fragmento. Ahora volvemos a la ecuación de recién, que la posición final va a ser la posición de la explosión más la velocidad después de la explosión en el eje X por el tiempo. Ahora reemplazamos, donde está la X de la explosión, ponemos 2036,5 metros. Donde está la velocidad de la explosión, después de la explosión ponemos 282,8 metros por segundo. Y donde está el tiempo ponemos 14,4 segundos. Entonces nos queda que la posición final del fragmento B de la bala es 2036,5 metros más 282,8 metros por segundo por 14,4 segundos. Y esto es 6109 metros. Bien, entonces este fragmento de la bola viene a caer a 6109 metros, que son 6 kilómetros con 100 metros de donde está el cañón. Bien, ahora ya obtuvimos la parte A. La parte B dice cuánto varió la energía cinética en la explosión. No la explosión del disparo del cañón, sino la explosión de la bala acá arriba. Básicamente nos están preguntando cuál es la variación de la energía cinética, que es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Bien, acá atento, porque esto lo escribimos entre sus componentes y nos queda que 1 medio de la masa 2 por la velocidad después de la explosión al cuadrado menos 1 medio de la masa 1 por la velocidad inicial en el eje X al cuadrado. Bien, ¿qué pasa? ¿Por qué la velocidad en el eje X? Fíjense que cuando la bola llega a la parte más alta, en el eje Y no tiene velocidad. Entonces toda la velocidad la tiene en el eje X. Entendiendo esto, hay que prestar atención que después de la explosión solamente se mueve en el eje X la parte de la bola B, que es la parte 2. Y en el momento inicial, antes de la explosión, está la bola entera, entonces la masa 1. Entonces ahora reemplazamos. Donde está la masa 2, vamos a poner 18 kilogramos dividido 2. Donde está la velocidad en el eje X de la explosión, es 282,8 metros por segundo. Donde está la masa 1 es la bola entera, que son 18 kilogramos. Y donde está la velocidad 1 en el eje X es los 200 metros por segundo por el coseno de 45 grados. Nos queda que la variación de energía cinética es igual a 1 medio de 18 kilogramos dividido 2 por 282,8 metros por segundo elevado al cuadrado menos 1 medio de 18 kilogramos por 200 metros por segundo por el coseno de 45 grados elevado al cuadrado. Hacemos esta cuenta y nos da que la variación de energía cinética es de 179,9 kJ. Quiere decir que después de la explosión hubo un aumento de la energía cinética del sistema. Y si se acuerdan, cuando vimos choque inelástico, que habían choque inelástico que si bien generalmente se pierde energía, hay choque inelástico en el cual se gana energía, que son este tipo, cuando algo explota, son sistemas que ganan energía. Bien, ahí el ejercicio quedó resuelto.
Si te sirvió, dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos.